Hola a todas y a todos, soy Gloria, doctoranda en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla y en nuestra comunicación vamos a hablar sobre el velo en el pensamiento islámico decolonial. Bien, en el marco de nuestro congreso nos encontramos el humanismo como voluntad de emancipación y de libertad en contra de todo lo que antes significaba sujeción. Y aquí presentamos el velo. El velo porque lo encontramos muchas veces como símbolo de represión, de sujeción y de subordinación. Asimismo, el hijab es una cuestión muy debatida en la actualidad, especialmente es una cuestión polémica entre un pensamiento islámico decolonial y un pensamiento laico, aunque nos vamos a centrar en este primero, en el pensamiento islámico decolonial. Y dado que bueno, pues es una cuestión que se puede extender en gran profundidad, simplemente vamos a intentar dar unas pinceladas y exponer un poco esta visión. Este debate llega o surge en Occidente en la década de los 80, cuando comienza a consolidarse una minoría inmigrante de población. Y esto llega a que las mujeres, lleva a que las mujeres de nuevo estén en el punto de mira. ¿Por qué? Porque las mujeres llegan veladas y para muchas personas el velo significa poner a la mujer en situación de subordinación, lo cual hará que, bueno, pues en Occidente las mujeres se conviertan un poco en objeto de regulación. En el caso de Oriente, fue una década anterior, alrededor de los 70, cuando se incrementó el volumen de mujeres que llevaban velo pañuelo debido a un aumento de la importancia de la religión en el ámbito social y político. Bien, en nuestra presentación, en nuestra comunicación, cuando hablamos de velos, es importante distinguir los diferentes tipos de velos. Basila Tansali, en su obra El burka como excusa, los expone las diferencias que existen entre ellos. Tenemos aquí a la izquierda lo que serían velos integrales que cubren por completo y a la derecha velos parciales, ¿no? Em, como velos integrales encontramos el burka o el niqab, el burka que se utiliza especialmente en Afganistán, el niqab que es más habitual en Arabia Saudí, y después aquí a la derecha estos velos parciales encontramos pues el chador, el jimar o el hijab. Y el hijab es en el que nos vamos a centrar. Cuando hablamos de velo, cuando hablamos de pañuelo en esta presentación, nos referimos al hijab, que es el que cubre la cabeza y se caracteriza por su simbología religiosa, ¿vale? Eh, También quería de manera muy rápida comentar que a pesar de que existen notables diferencias entre los diferentes tipos de velo, se ha insistido en utilizar de manera general el término burka, pero esta generalización pues no es correcta porque solo se corresponde el burka a este tipo de velo integral que el régimen talibán ha impuesto de manera directa a las mujeres en Afganistán y que vemos aquí a la izquierda de azul. Aunque bueno, podemos encontrar de otros colores como marrón o blanco, pero el que más conocemos, estamos más acostumbrados a ver es este burka de color azul. Después, para presentar la visión que tienen las feministas islámicas decoloniales, es muy importante hacer un breve recorrido histórico del velo y contextualizarlo dentro del Islam, para conocer pues, estos diferentes argumentos que aportan. Bien, a partir de la época de Mahoma, el pañuelo comienza a generalizarse entre las mujeres como signo de honradez. Y durante los primeros tiempos del Islam, las mujeres, las aristócratas, eran las que lo llevaban, las que se beneficiaban de llevar velo, para no ser reconocidas o para denotar explícitamente que pertenecían a la casa del profeta y que no podían ser violentadas de ninguna manera. Y esto lo cito de la obra que comparto ahí a la derecha, Disquisiciones sobre el velo islámico. Esta costumbre fue propagándose con el paso del tiempo a las diferentes clases sociales y empezó a cobrar un significado propiamente religioso, convirtiéndose en el velo que separa al ser humano de Dios. Y ahí es cuando surge el término hijab, que viene de la raíz hayaba, esconder, ocultar o separar. Y aparecen argumentos que defienden que el velo no se trata de un símbolo de sumisión al hombre, sino a Dios. Más tarde, durante el periodo clásico, se hace referencia al velo como elemento que separa la alcoba nupcial del profeta del resto de invitados para proteger la intimidad, eh,
del profeta y como barrera que protege tanto los dos mundos como esta intimidad, ¿no? que decimos del profeta. En este mismo periodo clásico, las mujeres del profeta se van a ver en peligro durante un tiempo y van a recibir ataques y acosos por parte de quienes no confiaban en Mahoma. Y es aquí, en esta época de crisis, cuando se sientan las bases de la institución del hijab. Y el velo pues, comienza a cobrar uso como prenda de vestir para distinguir a las musulmanas de las no musulmanas. Más tarde, con la aparición de los movimientos reformistas musulmanes, durante el periodo moderno, aparecerán nuevas propuestas entre las que predomina la actualización del mensaje islámico universal y la cuestión femenina pasará a tener un lugar fundamental en los proyectos políticos. Además, en esta época, la construcción del género comienza a revestirse de una serie de elementos de autenticidad que servirán como identidad alternativa. Y estos cambios, esta reforma, entre sus objetivos principales se encontraban pues, favorecer la presencia militante de las mujeres en la lucha contra Occidente. Es decir, el hijab llega a convertirse en el capital simbólico del fundamentalismo, como afirman Katia Torres Calzada y Juan Antonio Pacheco en la obra, que ahí digo, como digo, comparto con ustedes. Bien, la polémica desenvuelta en torno al velo en Europa plantea la cuestión de hasta qué punto se trata de una identidad libremente elegida. Y aquí encontramos el pensamiento islámico feminista decolonial, considerado a veces, o sea, pensamiento islámico decolonial o feminismo islámico, que defiende que el uso del velo es una decisión propia de las mujeres musulmanas. Y como afirmaría Shirin Atbi, el feminismo islámico pues, es una redundancia porque el Islam es igualitario. Ya centrándonos en este feminismo islámico, en este pensamiento, surge a raíz del feminismo árabe a principios de los años 90 y es un movimiento que reivindica el papel de las mujeres dentro del Islam y una concepción igualitaria de la UMA. Las seguidoras del movimiento defienden que en el Corán existen enseñanzas arraigadas de igualdad y que por tanto es necesario llevar a cabo una reinterpretación del libro sagrado, destapando las consideraciones patriarcales. Eso sí, el término feminismo islámico no es aplicado por todas las defensoras del movimiento porque consideran que esta terminología está arraigada en un contexto occidental y hay quienes prefieren hablar de movimiento de liberación de las mujeres musulmanas. Por otro lado, es interesante saber que este debate va de la mano de otro debate entre las feministas islámicas basado en el concepto de igualdad frente al de justicia. Las feministas más decoloniales defienden el concepto de justicia y afirman que la igualdad tiene que subordinarse a la justicia, considerando que una de las prescripciones coránicas para todas las musulmanas y musulmanes es hacer justicia a todos los oprimidos independientemente de la espiritualidad, la raza, el género o la cultura. Después, si estas razones, si es cierto que el Corán valora la palabra de la mujer la mitad que la del hombre y le concede al hombre un don divino de autoridad sobre las mujeres, como aparece en ese versículo del Corán que comparto en esta diapositiva, pues estas razones llevan a considerar que las mujeres musulmanas se encuentran reprimidas y oprimidas tanto en la esfera pública como privada. Sin embargo, la autora marroquí Asma Lamravet afirma que estos datos son producto de una propaganda mediática simplista y primaria al hecho islámico que acaba, pues nada, dando lugar a una visión del mundo islámico en la que todo se explica en función de la religión. Uno de los ejemplos que retrata la crítica por parte de las feministas islámicas es el consentimiento por parte de las feministas, que podemos llamar occidentales, de una ley o norma que regule cómo deben vestirse las musulmanas. Y aquí vamos a encontrar pues, el velo. ¿Cuáles son estas consideraciones en torno al velo? Bien, desde el feminismo islámico se considera que la construcción de la mujer musulmana con velo es un discurso colonial que reduce las condiciones de las mujeres de confesión musulmana y simplifica la complejidad del Islam como bloque estático y homogéneo. Para las defensoras de las musulmanas, el pañuelo constituye unas directrices y orientaciones en relación con el cuerpo, basadas en una ética global de decencia, respeto, moderación y sobriedad, que se aplica tanto a la vestimenta masculina como a la vestimenta femenina.
Asimismo, la tunecina Sophie Bessis, aunque plantea una visión crítica con respecto del velo, también expone que este velo, el hijab, se convierte en el elemento que les permite a las musulmanas conciliar sus creencias religiosas. También dentro de este pensamiento islámico decolonial sostienen que el velo en sí no significa nada más allá que una prenda de vestir y que el problema se encuentra en establecer un triple vínculo entre velo, patriarcado y religión. Sí es cierto que no se niega que existan muchas mujeres que están obligadas a llevarlo, pero es cierto que se trata de una prescripción patriarcal y no religiosa. Como ya decían, el problema no está en el Corán, y por tanto haría falta pues, la reinterpretación del Corán. La imposición del desvelamiento es vista por las feministas islámicas como una forma de circunscribir a las mujeres en los patrones occidentales femeninos. Y el hecho de que la de mayor parte de las occidentales sigan unos modelos que no tienen a Dios como justificante, pues no significa que sean libres en su totalidad. Porque los cánones de belleza, como dice Fátima Bernisi, que existen en el mundo occidental, pueden herir también psicológicamente a la mujer y humillarla. Al igual que lo hace la actitud de la policía, por ejemplo, pagada por el Estado en países musulmanes para imponer el uso del velo. Bien, las feministas islámicas también afirman que en Occidente se vende una mujer de musulmana víctima del Islam, que no siempre es así, y quieren dejar de ser las víctimas antropológicas de los estudios e investigaciones internacionales y de los institutos de estrategia geopolítica, como afirma Asma Lamravet, que podemos ver su imagen en la presentación. Y también afirman que las mujeres, o defienden que las mujeres son las que tienen que liberarse y no pensar que hay que liberarlas, no hay que liberar a las musulmanas. Concluyen en esta visión, para concluir esta visión, las feministas occidentales dicen que deben desprenderse de una visión hegemónica para tender una mano a las musulmanas, que también luchan contra la misoginia universal. Y con esto damos paso a las conclusiones de manera breve. Hemos visto que el velo es un símbolo con numerosos significados, como la subordinación, la resistencia o el pudor, según quienes definan su sentido. Y no obstante, lo que está en juego es la identidad de las mujeres musulmanas, de las mujeres que lo llevan, así como su capacidad de decisión y acción sobre sus cuerpos y su libertad. El velo aparece como elemento visibilizador de la sobrecarga identitaria que posee el cuerpo femenino y como ejemplo de las políticas identitarias que manifiestan las relaciones entre la identidad social y la construcción de la subjetividad personal. Entonces, a partir de aquí sería necesario repensar la identidad de las mujeres en torno al debate entre multiculturalismo, feminismo islámico y feminismo islámico, o multiculturalismo y feminismo. Las tensas relaciones que se han establecido entre feminismo e Islam necesitan propuestas que reflexionen sobre la cuestión identitaria de las mujeres en el contexto actual. Y para ello pues encontramos diferentes aportaciones, como la de Sheila Ben-Habib, que está a favor de un multiculturalismo interactivo, basado en una ética discursiva que promueva el pluralismo histórico, para lo que sería necesaria la participación armónica entre los pueblos. También encontramos con Celia Morós, que establece una propuesta centrada en el debate intelectual entre feminismo e Islam, y consideras que en todas las culturas y comunidades pueden existir vetas de ilustración, ¿no? Críticas de las instituciones, puestas en cuestión de algunas de sus prácticas, de sus jerarquías, para las que dejan de valer algunas antiguas legitimaciones. Y por último, otras propuestas a manos de Amelia Valcárcel, que consideran que en todas las comunidades existen modalidades significativas de feminismo. Y este planteamiento permite deconstruir postulados patriarcales y posibilitar un diálogo armónico entre los derechos humanos universales y los derechos identitarios que posee cada comunidad. Es decir, favorecer un discurso entre el pensamiento islámico decolonial y el pensamiento laico. Y bueno, hasta aquí llegamos con nuestra presentación. Al principio al principio de la presentación podéis encontrar mi dirección de correo electrónico si queréis más bibliografía sobre el tema o si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Y nada, agradecer mucho haber tenido la oportunidad de participar en este congreso
y nada, gracias a